Muy bien, y después de haber abordado la parte de las obligaciones a plazo, vamos a hablar de las obligaciones con carga, que fíjense muy bien. Las obligaciones con carga son un tema muy curioso porque muchas teorías podrán encontrar ustedes que las cargas pueden no ser consideradas como una modalidad de la obligación, sino como especificidades accesorias que se le imponen a las obligaciones. Sin embargo, en su temario articulado por la UAM se considera como una modalidad de las obligaciones y también es válido. Vamos a hablar de las obligaciones con carga. Fíjense, estas las podrán encontrar ustedes como obligaciones modales o obligaciones con carga. Y nos dicen que el modo es una carga impuesta al que recibe una liberalidad. No suspende ni resuelve, el vínculo contractual, pero constriñe y obliga al aceptante a efectuar las cargas que se le imponen. Es decir, en síntesis, es una especie de accesorio específico que se impone a la obligación, que no da por cumplimiento la obligación o que no tiene por satisfecha la obligación, pero que es necesario que se cumpla para tener por cumplida la obligación principal. Es por eso que en muchas teorías ustedes podrán encontrar que los modos o cargas se pueden considerar como un accesorio. Vamos a ejemplificar. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que daba yo del papá que les promete la compra o adquisición de un vehículo cuando ustedes se gradúen de la universidad? Bueno, pues imagínense que a esta obligación que ya es condicional se le impone también una carga y su papá dice, tienes que concluir la obligación y además la obligación principal que es cumplir o culminar la universidad, pero te voy a imponer una carga específica en esta parte que es, además de la obligación, de la condición principal, tú tienes que sacar tus materias con promedio arriba de 8. Luego entonces, la obligación principal es una. En este caso, la condición es que ustedes culminen la universidad, pero también para tener por cumplida esa condición se requiere que cumplan ustedes con varias cargas. Una de ellas es sacar calificaciones superiores a 8, que no es la condición, porque imagínense que ustedes lleguen hasta el noveno cuatrimestre sacando puro 10, pero no culminan sus estudios universitarios. Luego entonces, pues cumplieron con la carga, pero en realidad no cumplieron con la obligación principal, o bueno, con la condición principal, y entonces no se da origen a la obligación de compra del vehículo que se les había hecho a ustedes. Esa es, en síntesis, una obligación con carga. Espero que quede entendido y miren, vamos ahora a hablar sobre algunas obligaciones que tienen complejidades y estas complejidades pueden recaer en torno a los sujetos o en torno a los objetos. En torno a los sujetos, existen obligaciones mancomunadas y existen obligaciones solidarias. Aquí se dan dos fenómenos de los cuales ya hablábamos en la sesión previa. La mancomunidad, que es aquella que se da cuando existen varias partes obligadas al cumplimiento de una obligación, valga la expresión, pero cada una de ellas está obligada de forma individual. Y en el caso de la solidaridad, existe también una obligación conjuntiva de sujetos para dar cumplimiento a esta obligación, pero cada una de estas obligaciones que tienen los sujetos es conjunta, es decir, no recae sobre el individuo, sino recae sobre la generalidad y pluralidad de sujetos que convergen en torno a la obligación. Pero también existen algunas otras complejidades que se enfocan específicamente en los objetos de la obligación, no en las personas, es decir, no en los sujetos, en si somos 1 o 10, sino en los objetos y en la naturaleza de los mismos. Y vamos a advertir que aquí existen obligaciones facultativas, conjuntivas, alternativas, que se engloban dentro de un mismo rubro, y también existen objetos de obligaciones que pueden ser divisibles o no divisibles. Ya los vamos a abordar a continuación. Vamos a iniciar con la primera modalidad, que es una característica peculiar de las obligaciones en torno al sujeto de la obligación. ¿Qué pasa con las obligaciones mancomunadas? Cuando hay pluralidad
de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existe mancomunidad. Esta definición, compañeros, es muy ilustrativa, espero que se la puedan aprender porque las obligaciones mancomunadas forman parte de la praxis jurídica diaria. Diariamente verán ustedes que la pluralidad de acreedores y deudores dentro de la esfera jurídica es algo que se presenta con mucha más frecuencia de la que ustedes podrían llegar a creer, y es bien importante que lo tengan bien previsto para que puedan abordar estos temas con un nivel de comprensión adecuado. Ahora bien, la mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos, es decir, a los acreedores, para exigir el total cumplimiento de la misma. Esta es la característica peculiar de las obligaciones mancomunadas, en que los acreedores no están obligados a cumplir íntegramente la obligación, sino que cada uno de ellos están obligados a cumplir la parte que les corresponde. Miren, en este caso, el crédito o la deuda se considera dividido en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros. Yo hago un préstamo de 300 pesos a un grupo de amigos y a cada uno de ellos le doy 100, son 3 amigos. Cada uno de ellos tiene una obligación mancomunada porque yo presté de forma conjunta 300 pesos. Sin embargo, cada uno tiene únicamente la obligación de dar cumplimiento por cuanto hace a una parte de esta obligación. ¿Es una obligación común entre las partes? Sí, pero a su vez también constituye una obligación individual que es distinta entre cada una de estas personas y que los mismos están a su vez obligados a dar cumplimiento, pero única y exclusivamente por la parte que les corresponde de la obligación. Partes de la obligación. Las partes de la obligación se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario. Es decir, cuando no existe una disposición expresa, se presume que las partes de esta obligación corresponden de forma equitativa a cada uno de los actores. Es decir, salvo que se haya establecido una especificidad en donde digan de los 300 pesos que nos prestaron, como tú tienes más dinero vas a poner 150 y nosotros vamos a poner 75 pesos cada uno, salvo que no exista esa especificidad desde el momento mismo en que se fijan los términos de las obligaciones, se presume que las partes son igualmente responsables por el cumplimiento de la obligación. Ahora, ya hablamos de obligaciones mancomunadas, en donde la característica particular, mencionábamos, es que cada una de las partes es responsable del cumplimiento de la obligación que le corresponde. Pero las obligaciones solidarias son distintas, porque en ellas cada una de las partes no son responsables del cumplimiento de la parte de la obligación que les corresponde, sino cada una de las partes en lo individual es responsable del cumplimiento total de la obligación. Y vamos a ver eso en el siguiente apartado de la solidaridad activa y pasiva. Recordarán ustedes el debate que tuvimos en la sesión en torno a quiénes son los sujetos activos y pasivos de la obligación. Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir cada uno el cumplimiento total de la obligación, es decir, solidaridad activa cuando hay dos o más acreedores que pueden exigir el cumplimiento total de la obligación. Y existe solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar cada uno, pero fíjense, en su totalidad la prestación debida. Ahora bien, es bien importante, la solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad de las partes. Es decir, la solidaridad tiene que ser una, o determinada específicamente por la ley, o dos, determinada específicamente de las partes. No se puede presumir que como yo le presté 300 pesos a Juanito y a su vez estaban ahí Pedro y Carlos, es una obligación solidaria. Oye, tú estabas ahí, tú estás igualmente obligado a dar cumplimiento de esa obligación solidaria. Momento. A menos que se haya determinado en ese momento que existe una obligación solidaria o que la ley así lo indique de forma específica, no se puede presumir que existe solidaridad. Ahora bien, cada uno de los acreedores o todos juntos
pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos el pago total o parcial de la deuda. Esto es importante, compañeros. La acción real que tienen cada uno de los individuos que convergen en torno a una obligación es individual. ¿Sale? Ya quedamos que también aquí la obligación es individual. Lo que es la característica específica de la obligación de naturaleza solidaria es que la obligación debe ser cumplida en su totalidad. ¿Qué pasa cuando el acreedor se encuentra bajo la siguiente hipótesis? Si los acreedores reclaman todo de uno o de uno de los deudores y este resulta insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquier otro de ellos. Es decir, si yo voy con mis 3 amigos y uno de ellos resulta que está en la quiebra y no tiene dinero para pagarme, yo como deudor no tengo la obligación de eximir a esa persona de su obligación, sino que tengo la facultad y la potestad de exigirle a los otros dos el cumplimiento total de la deuda, ya sea que cada uno de ellos decida aportar 150 pesos o que uno solo me pague los 300 pesos que me adeudan, pero como se trata de una obligación de naturaleza solidaria, están obligados al cumplimiento total de la obligación. Si los acreedores hubiesen reclamado solo parte, hubiesen consentido en la división de la deuda respecto de alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o de deudores liberados de la solidaridad. Es decir, cuando un acreedor reclame solamente una de las partes de la obligación en general o en su caso consienta la división de la deuda, es decir, yo expresamente determino que, ok, vamos a tomar esta obligación solidaria de forma tal que cada uno de ustedes pueda aportar con el cumplimiento de una de las partes, puede reclamar el todo de los demás obligados, es decir, puedo de todos modos reclamar el todo a las demás personas obligados, pero existirá una deducción de la parte del deudor o deudores liberados de la solidaridad, ¿sale? Entonces, esa parte queda eximida y ahora la obligación recae sobre las otras dos. Si, digamos, eximimos uno de los 3 amigos, la obligación completa sigue quedando a cargo de las 2 personas de quienes se estima la obligación. Finalmente, compañeros, para pasar al siguiente video, es muy importante que tengan esto en mente. El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue la deuda. Pongamos las cosas al revés. Necesito yo 300 pesos y voy con un amigo y le digo que me preste por favor 300 pesos y él me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo prestar 100, pero aquí está mi mamá y aquí está mi papá que tienen otros 100 pesos cada uno y te vamos a prestar los 300 de forma conjunta. Y hay una solidaridad, pero que recae sobre los acreedores. Con que yo dé cumplimiento a uno solo de los acreedores del pago de los 300 pesos, queda extinta la deuda. Ya de forma interna ellos determinarán de conformidad a la normatividad establecida cuáles son las reglas operacionales para que en su caso los frutos de este pago puedan ser repartidos entre ellos, pero yo solamente estoy obligado a pagar a un acreedor, pero recuerden, la totalidad de la deuda para que se tenga por cierta una obligación de naturaleza solidaria. Vamos a abordar lo relativo a esta última parte de las obligaciones solidarias en el siguiente video y continuamos con nuestra sesión.